Seguimos con el segundo libro de Reyes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Entramos en el segundo libro de los Reyes, la capítulo 10. La semana pasada vimos la muerte de Jezabel, vimos la destrucción de la familia real de Acab y Jezabel, vimos la destrucción de los fieles de Baal en su templo. Decíamos la semana pasada, y siempre es bueno enfatizarlo una y otra vez para las personas que se asombran de tanta matanza en el Antiguo Testamento, que estas personas vivían fuera de la obra de Dios. Y eso hay que repetirlo otra vez porque la gente no entiende por qué había tanta matanza, hasta que no lo entiende dentro del pacto de Dios y de las Escrituras. Dios no diseñó la muerte, ni diseñó el mal en el hombre. Todo lo que el Señor le dio a Adán y le dijo, domínalo todo como dijo que era la última vez, muy bueno. La muerte entró por culpa de la desobediencia del hombre en el mundo. La vez que entró la desobediencia en el mundo, el Señor se apartó del mundo. Donde hay pecado, el Señor no está. ¿Y quién pasó a ser el dueño del mundo? Satanás. Tan es así que cuando el Señor es tentado, ¿qué le dice Satanás? Le enseñó el mundo, le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesús lo contradijo. Jesús le dijo, mentira, eso no es tuyo. Jesús no lo contradijo porque el mundo estaba entregado a Satanás. El hombre echó a Dios del mundo. Y cuando entra Satanás da lo único que él tiene. En eso sí eres justo y en abundancia. ¿Qué es lo único que él tiene? Muerte. Y lo que da es muerte en abundancia. Por eso vemos que todo el Antiguo Testamento, Dios no tenía el control del mundo. ¿Quién tenía el control del mundo en el Antiguo Testamento? Satanás. Hasta que no viene la redención, Cristo viene a redimir, lo dije la semana pasada, redimir, quiere decir volver a comprar. El mundo fue vendido al demonio, Cristo lo volvió a comprar. Hasta que Cristo redimió, Satanás era el Señor del mundo. Y Satanás lo único que da es muerte. Por eso que vemos tanta matanza en el Antiguo Testamento. ¿Qué tenían los hombres en el Antiguo Testamento para guiarlos por el bien? La ley. Pero inclusive la ley, que era para guiarlos por el bien, no todo el mundo lo obedecía, porque veían la ley como una restricción de su libertad. Yo vi el otro día, me pusieron en Facebook una pintura de esas que ponen cómica, pero muy seria. Había un precipicio así, grandísimo, y acá había una cerca. Y había un muchacho parado aquí y le decía a otro muchacho que venía corriendo, no salte. Y el muchacho que iba a saltar decía, tú no puedes limitarme en mi libertad. Pero la cerca, ¿para qué estaba puesta ahí? Para limitarle la libertad, para no que se cayera al abismo. Pero como no quería que le limitaran la libertad, dijo que iba a saltar porque nadie le limitaba. Y así era la ley. Mucha gente no quería obedecer la ley porque decían que era una limitación de su libertad. Entonces, por eso todo el tiempo que Israel se dio a los dioses paganos, que Dios apartó de Israel, todo Israel volvía a caer en manos ¿de quién? De Satanás. Y junto con Satanás, ¿qué venía? Matanza y muerte. Hoy en día el Señor tiene el control del mundo, pero hoy en día nosotros lo podemos ver claramente. En todos los países que el hombre se aparta de Dios, ¿qué es lo que viene sobre ese país? Violencia y muerte. Porque aunque el Señor venció al demonio, todavía la obra de Dios no está terminada. Y por eso los que estamos bajo el control de Dios tenemos acceso a la vida, pero los que se alejan de Dios, en todos esos lugares, en todos los países que se han ido alejando de Dios, solamente lo que hay es matanza y muerte y miseria. Mira, Haití, la India, un país tan grande con tantos recursos. Mira Venezuela cuando ha entrado el maligno en Venezuela. Mira Cuba. O sea, cuando es lo mismo que en el Antiguo Testamento. Dios tiene control del mundo, pero que en el momento que tú te apartas de Dios, Satanás vuelve a tener el control. Y lo único que da Satanás, y lo da en abundancia, es muerte. Así pasa en nuestra familia. Una familia que está bajo el control de Dios, todo está en calma. Una familia que abandona a Dios, el problema no sale dentro de Dios. Eso lo decía porque esto es lo que pasa en Israel. Por eso que vemos tanta matanza en Israel. Por eso que no solo en Israel, en el mundo. Ahora estamos dando la clase en los programas de radio sobre San Ignacio de Antioquía, el gran mártir que fue sucesor de Pedro en la iglesia de Antioquía.
Y Jorge se asombró cuando lo estaba leyendo, cuando fueron a celebrar el triunfo del emperador Diocleciano, murieron 10.000 gladiadores. 10.000 gladiadores se enfrentaron a muerte y murieron celebrando un triunfo. ¿Tú te imaginas que para celebrar un triunfo maten 10? Y después entregaron a los cristianos a los leones, entre ellos San Ignacio de Antioquía, que fue comido por los leones. En Roma la gente iba, el entretenimiento de la gente era ir miles de personas a un anfiteatro a ver cómo los leones se comían familias enteras. Y tú puedes ver qué consecuencia trae apartarse de Dios. Y camino que vamos, que Dios nos ampare, pero yo no veo que la cosa va muy bien. La violencia va, mientras más se aleja Dios del mundo, más violencia hay. Mientras Dios se aleja más de este país, comparen este país con este país en el año 60. En la medida que este país se aparta de Dios, lo decía San Agustín, al que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Y insisto, porque las personas dicen, ¿cómo en el Antiguo Testamento hay tantas matanzas? Precisamente porque en el Antiguo Testamento Dios había perdido el control del mundo. Por eso que vemos esa cantidad que muchas personas no saben explicar, porque hay tanta, y que no es cristiano, pues se horroriza. Pero nosotros nos horrorizamos de las matanzas del Antiguo Testamento, pero miren para Siria e Irak, ¿en qué año estamos? 2016. En 16 años han habido 1 millón de mártires cristianos en el Medio Oriente y en África. 1 millón. El triple que lo que mató el Imperio Romano en los primeros años. El triple. En 16 años, sin contar el siglo XX. 1 millón de mártires cristianos entre África, el Medio Oriente y esa parte también de Corea y de China, pero sobre todo en el Medio Oriente y en África. 1 millón de muertes. Te aseguro que es más de todas las personas que han muerto en todo el Antiguo Testamento, porque estos eran pueblos de unos cuantos miles de personas. O sea que nos sorprendemos con lo que había antes y no nos damos cuenta que con tanta civilización y tanta internet hay alguien que te está enseñoreando del mundo. Pero por eso vamos a ver cómo Jehú, después que exterminó a todos los adoradores de Baal, uno podía decir, bueno, Jehú mató a Jezabel, exterminó la familia real, mató a los adoradores de Baal, que son los que habían metido en Israel toda esta pudrición. Podemos pensar que todo iba a ir bien. Pero dice, Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 28. Así erradicó Jehú a Baal de Israel. Pero Jehú no se retractó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer Israel. Los becerros de oro de Betel y Dan. El Señor dijo a Jehú, por haber actuado bien, haciéndolo recto a mis ojos, y por haber cumplido todo lo que yo tenía decidido respecto a la casa de Ahab, tus descendientes ocuparán el trono de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no guardó el sendero de la enseñanza del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. No se retractó de los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. El Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos como, a pesar de que todo lo que hizo en contra de los profetas de Baal, pues él no rompió los vínculos con los profetas de Baal. Vemos que siguió manteniendo 2 becerros de oro. Lo vemos, y sobre todo uno en el lugar más sagrado de Israel. ¿Alguien notó qué lugar era ese? Betel. No quiero preguntar qué pasó en Betel para no deprimirme. Pero Betel es nada más y nada menos que el lugar donde Jacob tuvo el sueño y vio la escala de los ángeles que bajaban y subían. Y Jacob dijo, este lugar es terrible, este lugar es la casa del Dios vivo. En ese lugar que Jacob tuvo esa visión del cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando, pusieron un becerro de oro y lo adoraron. Entre los 5 becerros. Y Jehú no fue diferente que... Y eso es lo que pasa muchas veces, uno quiere eliminar el mal, pero termina haciendo el mal como lo que tú eliminaste. No adoró, definitivamente no adoró a Baal ni a los dioses de Sidonios, sino que se envolvió en la adoración de estos 2 becerros. O sea que él eliminó
el culto de Baal y los cultos fenicios, pero se quedó con dos dioses. ¿Por qué ustedes creen que se habrá quedado con dos dioses? De eso lo dijo en otra palabra, yo se lo he dicho otra vez. Se quedó con otro Dios por si acaso. ¿Y cuántos católicos y cristianos hay que adoran a Dios y tienen un cristal de cuarzo, tienen un azabache por si acaso? Y los por si acaso no funcionan con Dios. Dios no es Dios de por si acaso. Dios es Dios de fe completa. Cuando tú tienes un por si acaso, estás diciéndole al Señor, mira, yo no estoy seguro que tú tienes poder y por si acaso va a buscarme tal cosa. No hay por si acaso con el Señor. Es una fe total y completa. Y vemos que Jehú no tenía esa fe total y completa. Hace el bien por un lado, pero sin embargo permite dos becerros. Y vuelvo a lo que he dicho tantas veces, que lo dijo Pablo VI. El mal no solo está contaminado, el mal es contaminante. El mal hay que erradicarlo. Donde está el mal contamina. Lo bueno no se pega, desgraciadamente, pero lo malo sí se pega. Un muchacho que coge marihuana, está con cinco amigos que van a la iglesia y el muchacho nunca va a la iglesia. Lo más seguro es que los 4 terminen fumando marihuana con él. Porque el mal es contaminante. ¿Por qué? Porque el mal, le dije la semana pasada, el mal no tiene restricciones. En el mal tú haces lo que tú quieras, lo que a ti te sientas bien. Ahora, lo que no te dicen, cómo vas a terminar cuando tú coges el camino del mal. Yo se lo dije la semana pasada lo que yo hacía con los amigos míos cuando venían de Cuba y la familia. El mal se presenta bien, porque si no, no es atractivo, pero el mal no termina bien. Eso fue lo que pasó a Jehú. Se quedó con estos dos becerros. Es decir, que Jehú no se volvió al Señor. Tuvo entusiasmo por las cosas del Señor, pero no se volvió al Señor. Hizo algo bueno. ¿Hizo algo bueno, sí o no? Acabó con el reinado de Jezabel, la reina perversa y mala. Y no dudo que haya alguien por ahí que se llame Jezabel. En Cuba debe haber alguien que se llame Jezabel. Yo no lo dudo. Si el otro día había una muchacha en Karl Marx que se llamaba Mary Christmas. Así que que me encuentre una. Sí, yo cuando fui a hacer el financiamiento del carro, veo que esta mujer dice Mary Christmas y yo dije, pues, estamos en agosto. Y cuando veo, venía la muchacha con su tableta aquí que decía Mary. Vaya, no decía Mary, decía Mary Christmas. Decía la de eso. Entonces, imagínate tú, yo me quedé como que medio que, lo menos que se imagina era que iba a terminar en una clase de Biblia. Pero por eso hay que tener cuidado. Pues resulta que este hombre hizo el bien a medias. Y ahora hay algo que siempre a nosotros la gente siempre hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué a la gente mala le salen las cosas buenas, le salen las cosas bien? Uno dice, bueno, ¿por qué? Pero fulanito. Pero mire, aquí pasa con Jehú. El Señor le dijo a Jehú, por haber cumplido lo que yo te ordené, que fue lo que Dios le ordenó, la destrucción de la familia real y de los adoradores de los demonios, tus descendientes van a estar por 4 generaciones. El que vivió en ese momento tiene que haber dicho, bueno, Jehú siguió con 2 becerros, ¿y cómo le ha ido? Muy bien, tiene las generaciones. Y aquí es donde entra lo que nosotros muchas veces no entendamos, la recompensa terrenal. La recompensa terrenal. Dios es justo y como Dios es justo, Dios tiene que compensar. Y todo el mundo en su vida hace algo bueno. Hasta la persona más mala hace algo bueno. Hasta Hitler, que peor, o Stalin, que peor no los puede haber, que Hitler tiene que haber querido a sus hijos, por ejemplo. Y en algún momento, desde que era niño, tiene que haber hecho algo bueno por alguien, porque nadie es intrínsecamente totalmente malo. Lo único que es totalmente malo es Satanás. Cuando una persona que no es buena hace algo bueno, Dios que es justo tiene que recompensarlo. Pero no le puede dar la vida eterna. La vida eterna va a estar privado de la vida eterna, no tiene acceso a ella. ¿Dónde Dios le da la recompensa a los malos que han hecho algo bueno? Aquí en la tierra. Por eso vemos que mucha gente que son malos, aparentemente, les va bien. Y cuando me dicen, no, mira fulanito que bien le va, yo le digo, acuérdate lo que dice hay un refrán que dice, los malos duermen bien.
El problema es cuando se despiertan. Una persona mala, que si el Señor le ha dado todas las cosas que tiene en esta vida, el día que llegue frente al Señor, ¿tú sabes qué le espera? Condenación eterna. Y Santa Teresa entendió lo que era la condenación eterna, porque ella decía, para siempre, siempre. Nosotros no tenemos idea de lo que es la eternidad. Nosotros todo lo que tenemos, hasta lo peor que tengamos en un momento termina. Hasta una persona que tiene cáncer y se está muriendo, hasta un día se va a morir y va a descansar. La eternidad es siempre, siempre, sin final. Tanto en lo bueno como en lo malo. Yo siempre le he dicho, Señor, lo que tú me lo vas a dar, me lo guardas para allá, que yo me resuelvo solo. Y es por eso que muchas veces vemos que a la gente hermano le va las cosas buenas, les va las cosas bien, porque han hecho algo en su vida que les ha ido bien. Ahora hay que ver qué va a pasar con Jehú y su familia cuando se terminen las 4 generaciones que el Señor le ha dado. Porque Jehú, a pesar de que fue un hombre brutal, Dios lo utilizó para hacer la justicia. Vamos a ver así cuando lleguemos a Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era un sinvergüenza, en un momento hizo la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, mi siervo Nabucodonosor, porque en un momento hizo la voluntad de Dios, porque muchas veces Dios se vale de los malos para hacer una obra que tiene que llevar. Y por eso vemos que este hombre, a pesar que siguió adorando a becerro, tuvo esta promesa de Dios y tuvo este tiempo de tranquilidad. Por eso es cuando uno entiende por qué vemos personas que tienen una vida de maldad y todo les va perfectamente bien. Yo siempre le digo a esa persona, me dice, pero mira fulanito lo mal que es y le va bien. Le digo, el día que tú no mires para los demás y mires para ti mismo, tú te vas a sentir mejor. No mires lo que el otro tiene, cuenta lo que Dios te ha dado a ti. Porque hay mucha gente que dice, pero mira fulano la casa que tiene en Cocoplón, y yo le digo, ¿y tú sabes qué hay adentro de esa casa? ¿Tú sabes lo que hay adentro de esa riqueza? Tú estás viendo la parte de afuera. Por eso cada cual mantengamos con lo que el Señor me da. Yo le digo, Señor, lo que tú me vas a dar, me lo das allá arriba. Aquí abajo yo me lo resuelvo de una forma o de otra. Pero después dice en el versículo 32, en aquellos días el Señor comenzó a reducir el territorio de Israel. Hazael los hostigaba a lo largo de toda la frontera de Israel, desde Jordán al sol levante, todo el país de Galaad, de los galaditas y los rubenitas, de Manasés, de Aroer, sobre el monte Amón, hasta Galaad y Basán. A pesar de que todo aparentemente iba bien, el Señor empieza ¿a qué? A quitar el territorio. Eso es lo que dijo, ¿recuerdan en Deuteronomio? Cuando se pusieron 6 tribus en una colina y 6 tribus en la otra. Uno decía las bendiciones y otro decía las maldiciones. ¿Sabes lo que decía? Si tú sigues mi ley, tus vacas van a parir 3 veces al año, vas a tener 3 cosechas, pero si tú no sigues mi ley, esto y esto va a caer sobre ti. Como decíamos, no es que Dios castigue a la gente, es que el que se va debajo del amparo de Dios no tiene quien lo proteja de las fuerzas del mal. Y esta tierra se lo dio el Señor a Israel, y cada vez que Israel incumplía el pacto, ¿qué es lo que pasaba? Perdía la tierra. Y ya desde que empezaron a perder tierra, tiene que haber sido un aviso que algo no estaba pasando bien en ese momento. ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí? El reino del norte, Israel, apenas el reino del sur, vamos a pasar ahora para el sur, estamos en el reino del norte. El reino del norte ya se estaba preparando para ser conducido al cautiverio. A partir de aquí va a haber, a pesar que van a estar las generaciones de Joab, va a haber una decadencia que va a terminar en el gran desastre en el capítulo 17, cuando van a venir los asirios y van a llevarse todo el reino del norte cautivo a Babilonia, del cual muchísimos, la inmensa mayoría de las tribus, no van a regresar. Ya con este aviso que nos da que está reduciéndose el territorio de Israel, comienza la decadencia del reino del norte. Y termina, cuando terminó el otro capítulo, en el versículo 34, el resto de los hechos de Jehú, todo cuanto hizo y todos sus éxitos militares, no están escritos en el libro de los anales de los reyes de Israel. Hablamos que era aquel libro, Crónicas. Jehú reposó con sus antepasados y lo enterraron en Samaria. Joacás, su hijo, reinó en su lugar. Jehú reinó sobre Israel 28 años en Samaria. Ahora vamos a entrar en el capítulo 11
y el 12 de Segunda de Reyes. Los capítulos 11 y 12 desarrollan el tema ahora de Joás. Joás, el niño rey de Judá. Hay otro Joás que es el niño rey de Judá. Ahora vamos a pasar del reino del norte al reino de Judá. Aunque la historia de Acab y Jezabel no es precisamente una historia agradable, y a lo mejor ustedes pensaron que habíamos terminado con esta gente, pues se equivocaron. Mientras que es verdad que Jehú del norte había eliminado a todas las líneas de descendencia de Acab en el reino del norte, en el reino de Israel, en el reino del sur, en Judá, había una hija de Acab y Jezabel. ¿Cómo se llamaba? Atalía, una viejita dulcísima, como algunas que yo conozco. Vamos a ver, por eso, ¿se acuerdan que yo le dije que había que tener cuidado con quién uno se casa? Bueno, pues este rey, nada más y nada menos, se casó con la hija de Atalías. Él tenía que haber, con la hija de Jezabel, él tenía que haber visto a la suegra primero. Así con que se acabó la familia, esta semilla de maldad en el norte, quedó una viviendo en el sur. Era la esposa del rey de Judá. Y en ese momento era la reina madre. En el momento que entramos ahora, es la reina madre de Israel. Atalía, para que vean que hay muchas veces los nombres en Israel están mal puestos. Atalía, ¿qué es lo que quiere decir? Atalía quiere decir Atalyá, se pronuncia Atalyá, y quiere decir el Señor manifestó su majestad. Mira tú qué nombre más, qué Señor. Atalía, el Señor que se pronuncia Atalyá, el Señor manifestó su majestad. ¿Por qué se pronuncia Atalyá? Porque está diciendo Yahvé manifestó su majestad. Si hubiera sido Jehová, como dicen las otras gentes por ahí, ¿cómo hubiera sido el nombre? Ataljá, no Atalyá, hubiera sido Ataljá, pero el nombre es Atalyá, porque quiere decir Yahvé manifestó. Por eso los judíos no tenían el nombre, la pronunciación J, lo pronunciaban casi como la Y de nosotros. Hija de estos dos malignos personajes. Según la costumbre de la época, Atalía fue dada en matrimonio a Yorán o Jorán. ¿Qué quiere decir Yorán? Yahvé es grande. Quinto rey de Judá, para sellar una alianza entre estos dos reinos, entre el reino del norte y el reino del sur. Como principal consorte de este monarca, la princesa del norte de Israel, logró sujetarlo por completo a su influencia. Y todos sabemos cuál es la influencia de Atalía. ¿De quién era la influencia de Atalía? De Jezabel. Por eso lo que esta mujer hizo en el reino del sur fue meter la idolatría en el reino del sur y los asesinatos en la familia. Yorán tuvo un reinado muy breve, pues ocupó el trono entre los años 849 y 842 a.C. Acuérdense que cuando venimos para Cristo, los años antes de Cristo van de mayor a menor. Por eso reinó del 849 al 842. Y si ustedes durante la semana van al capítulo 21 del segundo libro de Crónicas, capítulo 21 del segundo libro de Crónicas, van a ver cómo lo culpan de ordenar el exterminio de todos sus hermanos, los hijos del rey Josafat, y cómo Yorán apoyó el culto de Baal, y cómo perdió cantidad de territorio el reino del sur, el reino de Judá. Al morir Yorán, la corona de Judá pasó al hijo menor de su matrimonio con Atalía, un muchacho de 22 años llamado Ocosías, que en hebreo significa semejante a él. Único príncipe que había sobrevivido a la guerra contra los árabes. Este pobre joven gobernó atendiendo los malos consejos de su madre. Atalía es un ejemplo de lo que una madre no debe ser. Ya lo veremos cuando estemos ahí. Todo lo que una madre no debe ser es lo que es Atalía. Por consejo de su madre salió con su pariente, el rey Jorán del norte de Israel, para combatir contra Siria. Lo fue herido en una batalla y Ocosías supo que Jehú era el nuevo soberano de Israel y que Jehú lo estaba buscando para matarlo por haber adorado a Baal.
y se refugió entonces en Samaria. Por ahí fue capturado y fue puesto en la presencia de sus enemigos, de Jehú, que lo mató. El reinado de Ocosías duró menos de un año. Duró el reinado de Ocosías. Haciendo un pequeño resumen antes de entrar en el capítulo 11, dice el segundo libro de Crónicas. Recuerden que yo le dije que Crónica va a hablar lo mismo que habla Reyes. Lo que pasa es que Crónica va a ampliar los datos que estamos leyendo. Por eso Reyes continuamente dice cómo se menciona en el libro de la casa de Israel, en el libro de Crónica. Crónica tiene otro nombre en griego, tiene el nombre de Paralipómeno. Por eso si tienen una Biblia antigua, van a decir el libro de Paralipómeno. Dice el segundo libro de Crónicas que cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que su hija había muerto, fue y exterminó a toda la familia real de Judea. O sea, esta señora, Atalía, exterminó a toda su familia, a toda su propia familia. ¿Para qué? Para apoderarse del trono de Judá. Esta mujer mandó a matar a todos los hijos de su esposo y los hijos de ella, creyendo que acababa con toda la dinastía. Sin embargo, vamos a ver una historia muy hermosa, que uno de los nietos de esta señora tenía un niño de pequeño que se llamaba Ocosías, con una mujer llamada Sibya, y fue salvado. Vamos a ver una historia muy hermosa, porque a Ocosías lo escondieron en el Santo de los Santos. Cuando estaban matando toda la familia real, una tía de este niño lo metió en el Santo de los Santos. Como el Santo de los Santos no podía entrar nadie, fue el único lugar que Atalía no entró. Y Ocosías se crió en el templo, se crió en el Santo de los Santos, hasta que vamos a ver después cómo es proclamado rey de Israel. El reinado de Atalía sobre Judá duró 6 años, entre el 842 y el 836. Y algo sorprendente, durante esa época coexistieron en tranquilidad el culto de Baal y el culto de Moisés. O sea, no hubo guerra como en el reino del norte con Elías y los profetas, aunque seguía siendo una herejía que en el reino del sur permitieran el culto de Baal, hasta el día que el Señor tenía destinado. Así que en 5 minutos que nos queda, vamos a comenzar el capítulo 11 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar toda la estirpe real. Pero Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados, y lo escondió e instaló en él y a su nodriza en el dormitorio. Lo mantuvieron oculto de la vista de Atalía y no lo mataron. 6 años estuvo con ellos escondido en el templo de Yahvé, mientras Atalías reinaba en el país. En el año 7, Joadá envió a buscar y tomó a los centuriones de los carros y de la guardia, conduciéndolos junto a sí al templo del Señor. Estableció un pacto con ellos, haciéndoles prestar juramento, y les presentó al hijo del rey. Esto ustedes lo ven más ampliado en el libro de Crónicas. Mientras el rey Ocosías vivió, Atalías realmente actuó como una reina, porque controló a su hijo. Pero en muchos aspectos Atalía fue como Jezabel. Como se dice, al morir Ocosías fue cuando Atalía se soltó el moño. Cuando murió Ocosías, ¿a quién le correspondía el trono? A su nieto. Pero Atalía no estaba dispuesta a perder el poder. Temía que no iba a poder controlarlo y que iba a perder su posición de poder. Así que fue lo que hizo, lo que vimos. Destruyó a todos los que pudo, que estaban en la descendencia de David. Por eso que la descendencia de David prácticamente se extinguió de Israel. Y vemos que 600 años después, cuando nace Cristo, ¿quién quedaba vivo de la casa de David? José, San José, el único que quedaba vivo de la casa de David. Vemos cómo la casa poderosa de David, el último descendiente, era un carpintero que vivía en una ciudad totalmente olvidada, que ni la Biblia la menciona, de Nazaret. ¿Por qué? Porque entre todas estas rebeliones y sobre todo con la persecución de Atalías, casi se acabó el linaje. Digo casi, porque el Señor, cuando tiene una promesa, la cumple. Y él había prometido que el reinado de David iba a estar firme por
por los siglos, hasta que pasó de José al Señor Jesús. Exterminó toda la descendencia de David. Y este fue otro intento de Satanás. Crean que no, toda esta destrucción de la línea de David fue un intento de Satanás ¿de qué? De parar la promesa de Dios a David, de que un sucesor de él se iba a sentar para siempre en el trono. Satanás no podía permitir que eso sucediera. Por eso quiso exterminar a la casa de David. Y cuando se dio cuenta que quedaba un descendiente de David, ¿qué fue lo que hizo con Herodes? Lo instigó a la matanza de los inocentes. Porque de todas formas Satanás sabía que ese heredero que quedaba del trono de David era muy peligroso para sus intenciones. Sabemos toda la historia cuando José y María huyen a Egipto, pero vemos lo importante de la profecía de que un descendiente tuyo de David se sentará por siempre en el trono de Dios, cómo Satanás está alerta a la palabra de Dios y la conoce, cómo estaba alerta y quería de todas formas, y lo más seguro es que Satanás pensara, porque no lo sabe todo, gracias a Dios, que habrá pensado que se había exterminado toda la descendencia de David. Evidentemente, la rama de José era de una rama secundaria, pero descendiente definitivamente de David. Vemos cómo, y esto aunque hay veces que uno lo lee y no tiene la relación, lo lejano que está esto del hecho de Cristo, pero fíjate que es lo mismo. Esta mujer acaba con la descendencia de David y que quiere hacer Herodes el Grande, acabar con la descendencia de David. El demonio estaba pendiente, el demonio no se olvida de las profecías, el demonio estaba muy pendiente de las profecías. Por eso en el transcurso de los siglos, Satanás ha tratado de todos los siglos de exterminar a los judíos, tratando de evitar esa promesa que ya se cumplió en Cristo Jesús, por eso ya es inevitable. Por eso vemos en Egipto el Señor preservó a Moisés, ¿se recuerdan? Y los judíos no fueron muertos. ¿Se acuerdan que mataban a los varones de los judíos? Cuando leamos el libro de Esther, vamos a ver que Amán intentó exterminar a los judíos, pero la reina Esther paró el intento de Amán de destruir a los judíos. Satanás estuvo detrás de los judíos. ¿Por qué? Por la promesa de que un descendiente de la casa real de Israel se va a sentar en el trono de Dios y eso él no lo perdona. Por eso dejamos aquí esto con esta buena abuelita, modelo de abuela, sentada en el trono pensando que había logrado sus metas de destruir a toda. Sin embargo, no sabía que había un heredero del trono viviendo en el santo de los santos, criándose en la casa de Dios. Así que aquí terminamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.